Estudiando la palabra de Dios en nuestra serie de sermones Las batallas de Dios, y el sermón de hoy es una historia bastante conocida principalmente entre los niños. Se oye mucho esta historia, yo la recuerdo bastante, y es la historia de David cuando pelea contra Goliat. Pero el día de hoy quiero tocar algo especial en esta historia de David contra Goliat. Y por eso el sermón de hoy se titula "Para esto nos trajo Dios aquí, para la victoria". Así se titula el sermón, hermanos, el día de hoy. Para esto nos trajo Dios aquí, para la victoria. Sí. Entonces, basado en la historia de David cuando pelea contra Goliat, usted puede abrir su Biblia allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Creo que no hace falta que hablemos mucho sobre lo que sucede en esta historia. La conocemos en su mayoría, aún así vamos a ir mencionando algunas cosas, pero aquí usted puede ver en los últimos versículos, exactamente versículos 32 al versículo 47, en 50, y vemos esa batalla que se libró allá en aquellos tiempos, y cómo un pequeño hombre, un pequeño joven llamado David, sirve como instrumento de Dios para vencer al gran Goliat. Pero ¿qué es lo que sucede en esto? Lo primero, hermanos, Dios nos ha preparado para la situación que estamos enfrentando. Dios nos ha preparado para la situación que estamos enfrentando. ¿A qué me refiero con esto? Usted y yo, el día de hoy, estamos enfrentando alguna situación. Yo no sé realmente cuál es su situación. Sé que en común, usted y yo, como el resto del mundo, estamos enfrentando la situación del COVID-19, de la pandemia. Y esta situación nos ha hecho enfrentar diferentes situaciones, como el desempleo, como la falta de dinero, de víveres, y muchas cosas que ha desatado esta pandemia. Pero yo sé que no solo esta situación puede estar usted enfrentando. Puede que usted esté enfrentando alguna enfermedad difícil. Puede ser que usted esté enfrentando alguna situación familiar incómoda. Ahora toda la familia se supone que debe estar en casa, y eso les ha obligado a tener que convivir los unos con los otros. Pero déjeme decirle algo. Cualquiera que sea la situación que usted esté enfrentando en este momento, Dios le ha preparado para esta situación. Dios a todos nosotros nos ha preparado para la situación que estamos enfrentando. Todos hemos tenido que recorrer un camino que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Hay una alabanza muy hermosa de Marcela Gándara que se llama hasta aquí, hasta ahora he llegado, algo así se llama, ¿verdad? Y me encanta esa canción porque para esta hora he llegado, dice ella. La vamos a escuchar en su momento, pero me llama la atención porque el camino que usted ha recorrido durante su vida le ha traído hasta el día de hoy, le ha traído hasta el momento el día de hoy, ¿verdad? No estamos y nunca hemos estado fuera de los propósitos de Dios. Seguimos dentro de los propósitos de Dios, y lo que usted esté viviendo el día de hoy aquí está también dentro del marco y dentro de los propósitos de Dios. Esto fue lo que sucedió en la vida de David. David había estado durante toda su vida preparándose para el momento crucial, para la batalla más importante de su vida. Y todo lo que él había vivido anteriormente lo había llevado o le ha llevado para este momento, para la batalla más fuerte de su vida. ¿Qué cosas había vivido David durante su vida anterior, durante su niñez, durante su juventud? Primero,
Usted puede ver en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, que David se dedicaba al pastoreo de ovejas. Dice que Samuel llegó a hacer un sacrificio a la casa de Eliab, el papá de David, y empieza a hacer un recuento de todos los hijos que tiene Eliab. Y entonces, aquí aparece, ¿verdad? En el versículo 11, quiero que usted vea el versículo 11, le dice, después Samuel le preguntó, son estos, perdón, no es Eliab, es Isaí, son estos todos los hijos que tienes, le pregunta Samuel a Isaí, contesta Isaí, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. David se dedica a pastorear. Es un pastor de ovejas, es un pastor de cabras. Lo primero, el pasado de David parece que es un pasado pacífico. Parece que lleva una vida de paz en el campo, escribiendo salmos, escribiendo alabanzas a Dios. Una vida muy tranquila, pareciera, ¿verdad? Que ha sido esta la vida de David. ¿Qué otra cosa ha utilizado Dios en la vida de David que lo ha preparado para aquella batalla contra Goliat? Ahí mismo en el versículo 11 usted puede ver que dice, manda llamarlo de inmediato, le dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Versículo 2, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor le dijo, este es, úngelo. Segunda cosa que sucedió en la vida de David, antes de su pelea contra Goliat. Él era ungido por el Señor. Ungido por el Señor para ser rey de Israel. Hay cosas que había vivido David. Otra cosa que David había vivido durante su vida, antes de su batalla contra Goliat, es que él tocaba el arpa para Saúl. Cuando Saúl, dice la palabra de Dios, se encontraba afligido, cuando Saúl se encontraba atormentado por un espíritu, llegaba David a la corte de Saúl y tocaba su instrumento y el espíritu de Saúl comenzaba a sentir paz, comenzaba a sentir tranquilidad. Uno podría decir que la vida de David había sido una vida tranquila, a tal punto que el aprender a tocar un instrumento, el aprender a alabar al Señor, hacía que otras personas alrededor de él también sintieran paz. Personas que estaban afligidas por sus cargas, esas personas también podían estar sintiendo paz al escuchar y al estar cerca de David y al escuchar el instrumento que David tocaba. Ahora, no solo eso, David también había pasado otras pruebas fuertes en su vida que le llevaron al momento crucial de su batalla contra Goliat. Si usted me acompaña a primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35, se lo voy a leer, dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Como les digo, él era pastor, ¿verdad? Cuando un león y un oso vienen para robar un cordero de su boca, si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Se da cuenta qué otra cosa ha vivido David? En aquellos campos, allá con sus indefensas ovejas, también ha tenido que enfrentarse a osos, ha tenido que enfrentarse a leones. Eso no es cualquier cosa. La vida de David estaba preparada, todas las cosas que había vivido, lo habían preparado de una u otra manera para el momento de la batalla contra Goliat. Así es nuestras vidas, hermanos. Dios a nosotros
nos ha preparado durante toda nuestra vida para este momento, para el momento de la batalla, para el momento de la victoria. Sea mi hermano, mi hermana o persona que nos esté escuchando aquí cerca o allá lejos, si usted me está escuchando, Dios a usted le está preparando para la batalla, sea cual sea la batalla que usted tenga que enfrentar, sea una enfermedad, sea una situación económica, sea que algún familiar se contagió con el COVID-19 o usted mismo, Dios a usted le ha ido durante toda su vida preparando para la batalla. Y tal vez usted no se había dado cuenta. Como le digo, yo no sé qué clase de vida llevó usted antes. No podría saber. Yo no sé si usted tuvo una niñez difícil. Yo no sé si usted, la persona en la que usted debía confiar, fue la persona más desconfiable. Tal vez usted sufrió algún abuso sexual u otro tipo de abuso de parte de las personas de las que usted tenía que confiar o podía confiar. Yo no sé si usted tuvo una niñez difícil o tal vez no, tal vez usted tuvo una niñez muy tranquila, una niñez muy fácil, donde toda la familia estaba en casa, estaba integrado el hogar, no habían vicios, no habían cosas turbias en la casa. Yo no sé si esa fue la niñez que usted tuvo. No sé, mi hermana, mi hermano, querido oyente, si el camino que usted tuvo que tomar fue un camino donde habían decisiones difíciles para tomar, decisiones que hasta el día de hoy le han afectado a usted y a su familia. Usted podrá recordar, esta decisión que yo tomé me ha afectado o no, o ha tomado decisiones fáciles en su vida. Yo no sé si usted viene de un hogar pobre o de un hogar donde había dinero, donde habían recursos. Lo que sí sé, lo que sí le puedo decir, es que todas esas situaciones que usted vivió, difíciles o fáciles, fuertes o no tan fuertes, son las cosas que Dios permitió que usted viviera para que el día de hoy usted pudiera enfrentarse en contra de su Goliat, en contra de esas cosas, ¿verdad? Han sido esos osos, han sido esos leones que usted ha tenido que enfrentar, o han sido esos hermosos campos donde usted ha tenido que pastorear, lo que Dios ha utilizado para el día de hoy en su vida, para la victoria espiritual en su vida, para la victoria en contra de la enfermedad en su vida, o en contra de las deudas, en contra del trabajo pesado, no sé qué cosa le pueda estar a usted atacando, pero Dios a usted le ha estado capacitando para que usted tenga victoria. Dios ha estado presente en todo su camino, téngalo en cuenta. Y si yo se lo afirmo el día de hoy, Dios ha estado presente en todos los días de su vida, en todo su camino hasta el día de hoy, hasta que usted está aquí enfrente de mí, escuchándome hablar, y Dios le está diciendo, yo he estado enfrente tuyo y te he ayudado, te he protegido para que llegues hasta la situación en la cual estás ahorita, y te voy a ayudar a enfrentar esta situación. Si usted puede ver en Isaías capítulo 45, lo voy a leer. Isaías capítulo 45, versículo 5, dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Vea qué hermosa palabra la del Señor. Nuevamente, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Muchas veces ni nos hemos dado cuenta ni hemos conocido realmente a Dios, pero Él ya durante toda nuestra vida nos ha ido cuidando y ha estado con nosotros en los momentos difíciles como en los momentos alegres, y nos ha ido preparando para la batalla. Y dice acá, aunque tú ni siquiera me conoces.
Yo ni cuenta me había dado de todo lo que había vivido. ¿Por qué nací con esta enfermedad o con esta deformidad? No lo sabía. ¿Por qué nací en este hermoso hogar? No sabía por qué. Lo que sí sé ahora, el día de hoy, es que Dios me estaba preparando para para este día. Este es el día que hizo Jehová, mis hermanos. Queridos oyentes, este es el día que Dios hizo y le ha ido acompañando durante toda su vida. Salmo 139, le voy a leer Salmo 139, versículos 15 y 16. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Versículo 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios tiene escrito, porque Dios es soberano, Dios tiene escrito cada uno de los días de nuestra vida hasta que muramos. Y el día de hoy, el día en que usted tiene que enfrentarse a esa situación difícil, donde le toca a usted confesar la victoria del Señor sobre esa enfermedad, sobre ese problema, sobre esa situación, sobre esa pandemia, Dios durante toda su vida ha venido preparándole para este día. Y está escrita la victoria para usted. Desde aún antes de que usted naciera. Dios ha estado cuidando de usted, dándole fuerza, sosteniéndole, hasta que llegó este día, esta hora, el momento de declarar la victoria. Así es momento, este día, usted haga un repaso de todo lo que usted vivió. Porque si usted ya vivió en un hogar pacífico, usted sabe vivir en paz en medio de los problemas. Si usted llevó una vida anterior de conflicto, usted sabe tener fuerza en medio de los conflictos. Si usted vivió en abundancia, si usted vivió en pobreza, usted sabe vivir. Dios le ha preparado para vivir esta situación. Y usted debe empezar a vivirla. Y debe empezar a conquistar, a tener esa victoria sobre la enfermedad, sobre el problema con sus papás, con sus hijos, con sus cuñados. No sé con quién pueda tener usted problema, esa situación familiar difícil. Este es el día y Dios le ha preparado para tener victoria. Le ha dado durante toda su vida el entrenamiento para este día, sobre la pandemia o sobre un agresor, porque tal vez usted es víctima, tal vez su propio esposo es su agresor, su propia esposa es su agresor, tal vez tu papá es tu agresor. Y Dios este día quiere darte la victoria, quiere decirte, te he cuidado. Y te he dado herramientas para que hoy conquistes, para que hoy venzas. Y los que han creído en Jesucristo, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos la victoria absoluta. Si usted lee en Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos 8, 37, se lo voy a leer en esta versión, dice, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. A pesar de toda la situación que estemos enfrentando, dice Pablo a los romanos, a pesar de todas las cosas que hemos vivido y que nos han lastimado y que el día de hoy nos confunden y nos hacen llorar, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que ya no están las personas que nos daban paz, que nos daban tranquilidad, a pesar de todo, nuestra victoria, dice, es absoluta. Gracias ¿a quién? Gracias a Cristo que nos amó. Usted tiene victoria absoluta. Si usted tiene a Cristo,
usted tiene la victoria absoluta. Es momento de entregarle su vida a Él. Es momento de decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero esa victoria absoluta. Me has preparado para este día. Me falta una cosa, que Cristo sea mi Salvador, el que me amó, el que me ama, que Él sea mi victoria absoluta. Y si usted ya lo hizo, usted ya hizo esa oración, usted ya le entregó su vida al Señor, usted solo basta que estire su mano y agarre la victoria, que usted vaya a la batalla. Pero eso sí, no podemos enfrentar esta situación aparentando ser quienes no somos. No podemos enfrentar esta situación aparentando ser quienes realmente no somos. Esta parte del estudio es un poco delicada y puede ser un poco confusa si no se logra interpretar bien. Un grave error es que muchas veces nosotros queremos enfrentar las cosas de una manera equivocada. Queremos enfrentar las situaciones como la hace el resto del mundo. ¿Sí? Si el resto del mundo enfrenta la situación de mala manera, entonces yo aprendo a hacerlo y quiero enfrentarlo así también. El problema es que nosotros ya no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores del Señor para este mundo, para que el mundo sepa que hay una mejor manera de solucionar las cosas y no son las armas de este mundo. Hay un error que muchos cometen. Muchos que han llevado una vida difícil usan frases como esta: yo soy así. Yo soy así que me acepten, ¿sí? No se trata de decir yo soy así para justificar una mala conducta. Lo que pasa es que yo soy enojado y entonces yo así hago las cosas. No, así no es la forma de enfrentar las situaciones. Hay otros que dicen que lo que han vivido pues lo cuentan como con orgullo. Hay personas que han vivido cosas difíciles, cosas malas, que han hecho en su vida cosas malas, han tomado decisiones equivocadas y ahora se han arrepentido de eso, pero cuando hablan de su pasado, lo hablan como con orgullo, lo hablan como que algo bueno hubieran pasado. ¿Sabe que una de las cosas que más les gusta a muchas muchachas son los hombres sufridos, los hombres rebeldes? Como que algo bueno fuera. Pero no es lo que Dios tiene para usted y para mí. Sí, las situaciones difíciles que usted haya enfrentado no son para enorgullecerse, son para darle valor, para darle fuerza. Las situaciones fáciles que usted ha tenido que enfrentar son para darle fe en su vida. Así le sucedía acá a David. A David le quisieron poner una armadura, una herramienta difícil, ¿verdad? Él decía, yo ya enfrenté osos, yo ya enfrenté leones, yo puedo enfrentarlo, y le quisieron poner armas que no eran sus armas para ir a enfrentar ahora a Goliat. Recuerdo mucho a mis compañeros en la primaria. Se juntaban en grupos y hablaban sobre lo duro que eran sus papás para castigarlos. Y yo recuerdo que unos decían, a mí con chicote me pegan. Otro decía, no, pero es que mi papá tiene una vara bien grande con unas puntas en la esquina y cuando yo me porto mal, con eso me pegan. Y venía otro y decía, no, a mí me pegan más duro todavía, porque agarran ese chicote y lo mojan. Y miren, contaban unas historias terribles de cómo les trataban a ellos. Y era una competencia orgullosa sobre las cosas malas. Yo perdía esas batallas. Yo siempre perdía, a mí no me trataban así.
puedo decir que esas fueron sus herramientas, el camino que a ellos les tocó tomar. Y si me están escuchando el día de hoy, yo puedo decirles que esas fueron ese fue el camino que le tocó seguir para que un día viniera la victoria a su vida. No fue mi camino. Pero yo no me puedo poner esas mismas armas. Porque David le trataron de vestir con armas diferentes. Vea usted en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 y 39. Dice, se lo voy a leer. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada, y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Miren, no se puede ir a la batalla con armas, con herramientas que no son las que nos pertenecen, que no son parte de nuestro camino, que no son parte de la victoria que Dios quiere darnos. No podemos utilizar armas que no nos quedan, que no son parte de nosotros. A David lo pusieron a pelear y le impusieron una forma de pelear. Le dijeron, si vas a ir a pelear contra Goliat, tienes que pelear de esta forma. Entonces Saúl le colocó su propia armadura. La forma que le impusieron a pelear a David era, si quiere usted, era la forma más lógica de pelear. Si quieres ir a pelear contra Goliat, tienes que utilizar una armadura. Ese hombre es un hombre de guerra, es un guerrero valiente. Y le quisieron imponer una forma lógica de pelear. Pero David, hermanos, no era un soldado. Y mucho menos no era un soldado del ejército de Saúl. David era un soldado del ejército del Dios viviente. Y por lo mismo David iba a utilizar las armas del ejército del Dios viviente. Las armas de David eran diferentes a las que usaban los soldados de este mundo. ¿Por qué? Porque David no iba a pelear con espada y con una jabalina. Las armas de David eran sus manos, piedras, palos, una honda. ¿Sí? Las armas de David, las principales armas de David, eran su amor, su celo por las cosas de Dios y su fe. Y esas eran las armas que él podía utilizar en contra de aquel gran guerrero llamado Goliat. Cuando David se puso la armadura de Saúl, Saúl era un hombre alto, un hombre grande. Cuando se puso esa gran armadura, David no pudo caminar, no podía avanzar con esas armas. Muchas veces a nosotros también nos indican las formas en las que debemos pelear, que no son las armas que Dios nos ha dado. A veces nos invitan a pelear con sobornos a las autoridades, nos invitan a ser injustos en el trabajo para tener más ganancias, no pagar de manera adecuada. A veces nos hablan de la venganza, de hablar con venganza en contra de nuestros seres amados o de otras personas. Nos enseñan a tener conflicto para alcanzar las cosas que queremos, a guardar silencios, la famosa ley de hielo, armas de este mundo. Pero no son las armas que Dios nos ha dado a nosotros, no es el camino que Dios forjó para que nosotros alcancemos victoria. ¿Sí? Si la persona está enferma, el mundo nos ofrece a veces ir con curanderos, con brujos, con mayas,
¿verdad? Y nos enseñan que estas cosas, que a pesar de que no están a favor de la palabra de Dios y Dios está en contra de todas estas cosas, nos invitan a participar con esas armas. Y no dudo que de repente usted le termine poniendo a su bebé un listón rojo o escondiéndolo, huyendo de los animales nocturnos, porque son las armas de este mundo, pero no son las armas de Dios. A veces nos enseñan a confiar en un gran doctor, en la medicina de una casa en especial, porque este doctor es bueno, porque esa casa, Merck, Bayer, no sé, son buenas casas, y creen y nos enseñan a confiar en esas armas. Pero mis hermanos, amable oyente, Dios es bueno. Las cosas no son buenas. Dios realmente es bueno. Y si Dios bendice todas estas cosas van a ser buenas. Pero si Dios no las bendice, estas cosas no serán buenas. Para estos tiempos de pandemia, para estos tiempos de COVID-19, solamente si Dios bendice a los científicos, van a encontrar la medicina. Pero de otra manera, si Dios no les da la sabiduría a ellos, ellos pasarán años y años y meses y días y horas desvelados y seguirá gente enfermándose y contagiándose. Si Dios no les ha dado a ellos la solución, ellos no la van a encontrar. Aunque cuando la encuentren no quieran reconocer que fue Dios quien les dio la sabiduría, quien les dio la receta, usted y yo sabemos bien que solamente Dios, porque Dios sí es bueno, solamente Dios puede revelar cuál es la receta adecuada para crear una vacuna en contra del COVID-19. Para el mundo, ahorrar es una solución. Para Dios, dar es la solución. Las cosas son diferentes con Dios y Él nos ha preparado. No podemos seguir utilizando las armas de este mundo. Dios a usted le ha dado la tranquilidad o la actividad para saber cómo proceder y vencer esa situación que ahorita podría estar atacando su mente, que ahorita podría estar quitándole la paz en su vida. Dios tiene la solución. Les repito, 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios 10, versículos 4 al 6, se lo he leído y lo volveré a leer hasta que nos volvamos dueños de estas armas que Dios nos ha dado. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Así es. Nuestras armas son poderosas, no las de este mundo, las que tenemos en Dios, la oración, la lectura de la palabra, la alabanza, la congregación entre nosotros. Estas armas van a destruir cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros en este mundo. El poder está en nuestra oración. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice Mateo 18, 18, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Así es. Lo que nosotros oremos, lo que nosotros confesemos en la voluntad de Dios, no en nuestro capricho, no en nuestro razonamiento, en la voluntad y en el conocimiento de Dios, lo que nosotros oremos, Dios lo va a hacer.
¿Sí? Si usted ora, Dios le escucha. Y si usted ora conforme a la voluntad de Dios, Dios responderá a su oración conforme a su voluntad. Y lo que usted ate en la cielo será atado en el cielo, y lo que desate será desatado. Así dice la palabra de Dios. Se requiere fe. Y eso fue lo que David hizo. Si usted ve la última parte del versículo 39, dice, David le responde a Saúl cuando tiene puesta la armadura: no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Y vea lo que hace David. Así que David se la quitó. Se quitó la armadura. Esas herramientas de este mundo yo me las quito, no me sirven para pelear en este día, en esta hora, contra este enemigo. Yo me quito las formas de este mundo y empiezo a utilizar lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha hecho en mí, lo bueno que Dios ha hecho en mí, yo lo empiezo a utilizar para vencer a mis enemigos, para vencer a mi enfermedad, para vencer mi tristeza, para vencer mi dolor, para vencer mi desesperación, mi angustia. Hoy yo lo venzo quitándome las cosas de este mundo y agarrando lo que Dios me ha dado. Eso se requiere, hermanos, fe. Para esto se requiere fe. Por eso, la tercera cosa que le quiero enseñar el día de hoy es una pizca de fe sobre nuestra preparación nos dará la victoria. Una vez más, una pizca de fe sobre nuestra preparación, sobre ese camino que hemos llevado, nos dará la victoria. Y esa victoria está en Cristo Jesús. David va a enfrentar a Goliat. Ha llevado toda una vida preparándose para esta batalla. Le ponen una armadura, no la quiero usar, no quiero esas cosas, son de este mundo, no me sirven. Voy a usar lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Y hay algo muy especial en David, que yo quiero que usted vea. Hay algo bien hermoso en David. Es un celo especial por la gloria de Dios. David tiene un celo muy hermoso por la gloria de Dios. Usted puede ver cómo él se siente ofendido contra Goliat, que está humillando al ejército del Dios viviente. En el versículo 26, Samuel, primer libro de Samuel 17, 26, él le dice, 26 dice, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Oiga esto, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Versículo 36, vea usted. Lo he hecho, cuando David está hablando que ha peleado con leones y osos, dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Qué hermoso, ¿sí? Al enemigo, ¿sí? Al enemigo, a ese enemigo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a esa enfermedad quitarme la paz? ¿Cómo se le ocurre a esa deuda quitarme la vida, quitarme el sueño? ¿Cómo se le ocurre a ese agresor, a ese familiar, querer mantenerme amedrentado? No. ¿Sí? Yo sé pelear. Dios me ha preparado y en amor, en fe, en victoria yo voy a vencer hoy a ese pagano que me quiere destruir, que me quiere quitar la vida. Y entonces David dio pasos de fe. Veamos los pasos de fe de David. Primero, David confesó
su fe en Dios. Versículo 36. David confesó su fe en Dios. Dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. Versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Yo? A David confiesa que Dios le va a dar la victoria en contra de Goliat. Primero, confiesa su fe en Dios. Segundo, se quita la armadura de este mundo. Versículo 39, ya se lo leí, ¿verdad? La última parte del versículo 39. Así que David se quitó la armadura de Saúl. Se quitó las herramientas del ejército de este mundo. Tercero, se armó con lo que Dios le había dado. David se arma con lo que Dios le había dado, versículo 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con una vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar en contra del filisteo. ¿Qué hace David? Empieza a agarrar las cosas que Dios le había dado. Piedras, palos, ¿sí? Piedras, palos, su honda. Ahí está David, listo para ir a pelear en contra del filisteo. Y finalmente, después de que se armó, fue al campo de batalla confiando en Dios. Ahí mismo lo dice en el versículo 40, ¿verdad? Comenzó a cruzar el valle para luchar en contra del filisteo. Hermanos, así es la fe, una pequeña pizca de fe en esa batalla que usted está enfrentando. ¿Sí? Confiese que Dios le va a dar la victoria. Confiese que Dios va a darle a usted esa victoria fuerte, hermosa que usted está esperando y que ya ha llevado tiempo esperando. Deshágase de todas las herramientas de este mundo, las confianzas en este mundo, los métodos del mundo. Póngase las cosas que Dios le ha dado, oración, lectura bíblica, llamadas entre los hermanos, exhortaciones, la fuerza con la que usted ha vivido su vida hasta el día de hoy, y camine al campo de batalla. No se quede ahí. Camine al campo de batalla. No diga, sí, tengo fe, y ahí se quedó. No, empiece. Métase al campo de batalla con la fe de que Dios le dará la victoria. Y entonces acá se da la victoria entre David y Goliat. Y en medio de la batalla, veamos lo que hace David. Primero, le confiesa a su enemigo quién es Dios. David le está confesando a su enemigo contra quién se está metiendo. Versículo 45 al 47. Vea usted, me encantan estos versículos, 45 al 47. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá, deja que esto, que hay Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay Dios en su vida. Todo el mundo sabrá que hay Dios en su casa. Versículo 47, la confesión de David. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esa es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes
en nuestras manos. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión en contra del enemigo! Decirle al enemigo, mira enemigo, me has estado molestando, pero no es contra mí la cosa. Has estado molestando al pueblo del Señor. Has estado molestando al Hijo del Señor, y el Señor el día de hoy me dará la victoria. El día de hoy, enemigo, serás exhibido públicamente. Enfermedad, deuda, tristeza, problema familiar, desesperación, angustia, cansancio. Lo que estés viviendo, hoy es tu fin, porque Dios me dará la victoria. No es contra mí, contra quien peleas, es contra el Dios de los ejércitos. Versículo 48. Se da la batalla, hermosa batalla. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó la piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó al suelo. Hermanos, amables oyentes, ¿quién dijo que una espada era más fuerte que un palo? ¿Quién dijo que un escudo es más fuerte que una piedra? ¿Quién dijo que la enfermedad, que la deuda, que la tristeza o cualquier cosa que usted esté enfrentando, quién dijo que todo eso es más fuerte que su oración? La victoria está en una pizca de fe, donde entramos, batallamos y regresamos victoriosos. Regresamos victoriosos. Dios le dio la victoria a David. Y Dios quiere que usted y yo también regresemos victoriosos, que cuando caiga esa situación difícil que está enfrentando, cuando caiga ese enemigo, mi hermana, mi hermano, corramos. Como David, le quitemos la cabeza y digamos, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria que Dios nos ha dado el día de hoy. Para eso me trajo Dios hoy aquí. Para eso es que yo he vivido todas estas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que el día de hoy pueda pelear y tener victoria. Para eso el Señor me dio mi niñez. Para eso el Señor me dio a mis padres. Para eso el Señor permitió que viviera con tanto conflicto, con tanta paz. Para que el día de hoy utilizara eso contra mi enemigo y le demostrara que Él no tiene victoria sobre mi vida. Fe, mis hermanos, una pizca de fe. Dios quiere que usted y yo tengamos victoria, pero necesitamos fe. ¿Fe en qué? Fe en saber cuál es la voluntad de Dios para glorificarle. No para hacer nuestra voluntad, eso no es fe. Fe para buscar la voluntad de Dios. Fe para aprender a enfrentar a nuestros enemigos. Fe para usar las herramientas y la vida que Dios nos ha dado y tener victoria en contra de nuestros enemigos. Tal vez lo que estemos viviendo hoy también sea parte de la preparación para algo que viene más adelante. Lo hemos pensado, pero eso será más adelante. Hoy, aquí y ahora, Dios le quiere dar victoria. Para esto le trajo Dios aquí hoy. Para eso Dios permitió que usted viviera lo que ha vivido, los osos y leones que usted ha matado, los campos que usted ha pastoreado. Sí, los lugares tranquilos en los que ha vivido o difíciles. Las situaciones que ha enfrentado solo son
el camino que le trajo aquí el día de hoy, para que usted cierre sus ojos y empiece a batallar en contra de su enemigo y declare la victoria al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y piense: Señor, gracias por este camino. Gracias por tantas cosas que me permitiste vivir durante mi vida. Gracias, Señor, por mi familia, por las cuestiones difíciles que tuve que enfrentar y superar, por las cosas hermosas que tuve que apreciar. Y porque con todo eso, Señor, tú me fuiste formando para que el día de hoy yo peleara en contra de mi enemigo, en contra de mi Goliat, y tuviera la victoria. No voy a utilizar, Señor, las armas de este mundo. No voy a utilizar los recursos que la gente a veces me dice que utilice. Voy a utilizar lo que tú me das, lo que tú has hecho en mí, lo que tú has hecho en mi vida. Porque, Señor, el día de hoy yo venzo a Satanás. Yo venzo todas esas cosas que Él está utilizando en contra mía y te doy la victoria, Señor. Pelea tú mi batalla. Yo solamente camino, tiro una pequeña piedra y tú te encargarás de vencer a mi enemigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que me das. Gracias, Padre. Has sido bueno conmigo. Y si esto también me está preparando para algo más, pues, Señor, sigo preparándome, Señor, hasta el momento en que tú me des esa batalla donde voy a pelear con fe y te voy a dar una victoria más, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Y si usted quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón, solamente cierre sus ojos y repita esto: Señor, el día de hoy te entrego mi corazón. Mi corazón está manchado de pecados, está manchado de cosas malas, pero yo te lo entrego para que tú lo limpies con la sangre de Jesucristo. Y, Señor Jesús, el día de hoy te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me recibas como uno de tus hijos. Gracias por esta vida que me estás dando, vida de vida.